¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. Cuando uno entrevista a una persona, tiene la sensación a veces de llegar a conocerla más y mejor que en cualquier otra circunstancia. Eso me pasó en esta entrevista. Bienvenidos a este segundo video de la serie que he titulado Cuadernos Ajenos. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en los cuadernos físicos y mentales del gran escritor peruano Gustavo Faberón. La carrera literaria de Gustavo Faberón ha sido como una avalancha. Y digo esto porque en poco tiempo en términos literarios, él ha debutado y se ha consagrado como escritor. En apenas poco más de 10 años ha logrado algo increíble. Faberón debutó en 2010 con la novela El Anticuario, un texto que en su momento me fascinó y me llevó a escribir una reseña que todavía está disponible en internet y que enlazo aquí en los comentarios. Tuvimos que esperar 8 años hasta la salida de Vivir Abajo, que salió en 2018 y que la está rompiendo ahora mismo en Alemania, y poco después vino Mini Mosca en 2024. Como ustedes saben, Mini Mosca ha recibido un reconocimiento mundial, pero Faberón, como ya sabemos, no solamente es un autor de ficción, sino que también es un profesor, es un académico y es un ensayista. En ese campo recomiendo dos textos centrales suyos. El primero es un estudio un poco más, digamos, tradicional de investigación académica que se llama Contra la Alegoría, del año 2011, si no me equivoco. Y el segundo texto que les recomiendo es El Orden del Aleph, una lectura más ensayística, más libre, más creativa de la obra de Borges, aparecida, si no me equivoco, en 2022. En esta entrevista vamos a concentrarnos en la última publicación de Faberón, su novela Madame Vargas Llosa, aparecida en España con Fulgencio Pimentel y en Perú con Peiza. La novela ya ha comenzado a cosechar reseñas positivas de los críticos porque es una obra realmente estupenda y se la recomiendo. Además, es la primera entrega de un ciclo novelístico largo que Faberón ha titulado Más opio para el pueblo y que va a consistir de novelas más o menos breves, dice él, que van a ir siendo publicadas en los próximos años. Faberón promete 7, 8, 9, quizá 10 novelas, una por año, así que tenemos la buena lectura asegurada hasta el final de la década y más allá. En la entrevista empiezo haciendo mi pregunta tradicional, favorita, sobre el uso de cuadernos. ¿Usas cuadernos? ¿Qué hay en tus cuadernos? Y a esto Faberón responde con humor y a su manera tan faberoniana. Ya van a ver a qué me refiero. Después seguimos con la recepción de Mini Mosca, su buena acogida y nos internamos después ya plenamente en Madame Vargas Llosa. ¿Qué hay de parodia en esta novela? ¿Qué aprendió Faberón de Vargas Llosa? ¿Y qué hay de común entre Vargas Llosa y Borges, los autores aparentemente tan distanciados? Faberón dice que hay algo que los une. Conversamos también sobre los referentes literarios y cinematográficos de Faberón, que son innumerables. Es una biblioteca andante este hombre. Y cerramos la conversación con una discusión sobre el humor en Faberón. Aquí el autor da un consejo, creo yo, involuntario a los jóvenes escritores, a los escritores que recién empiezan, un consejo que para mí es uno de los mejores que he escuchado en mucho tiempo y que puede ser realmente transformador si uno lo aplica bien a su propia obra. La charla se nos hizo corta, la verdad que queríamos seguir conversando, seguir hablando de literatura, así que decidimos hacer al final un bonus track con algunas preguntas y temas vinculados con Otras Tardes, el podcast que llevo con Iván Tais. Por ejemplo, ¿es necesario salir de tu país para escribir? Faberón responde. No se pierdan esta entrevista con Gustavo Faberón y no dejen de leer Madame Vargas Llosa. Estuve hace poco en Lima y en una librería de la ciudad encontré un cuaderno de una marca que no veía desde mi infancia, creo. Un cuaderno de una marca que a lo mejor a los peruanos que nos estén escuchando les va a parecer conocida, ¿no? La marca Loro. ¿Tú te acuerdas de los cuadernos Loro, Gustavo, de nuestra infancia o tu infancia? Y más allá de eso, tú, cuando escribes, ¿usas cuadernos? Yo hubiera pensado que los cuadernos Loro eran una cuestión de mi infancia que no había llegado hasta tu infancia, digamos, ¿no? Para mí es una sorpresa que sigan existiendo. Y sí, claro que me acuerdo. Yo creo que cuando yo estaba en primaria, que era la época, ¿no?, del gobierno militar, eh, yo creo que eran los únicos cuadernos que podías comprar. ¿No? Como Sí, ocurría con casi cualquier cosa, había una marca de cada cosa, ¿no? había un monopolio. Este, ah, yo me divorcié de los cuadernos en la universidad. Terminé estudios generales en la Católica. Lo hice
todavía como una persona normal, digamos, con un cuaderno para cada curso y eso. Y luego cuando entré a facultad, compré un cuaderno de esos que venían con divisiones, ¿no? Un cuaderno dividido en 4 partes, digamos, para los cursos que iba a llevar el primer semestre, y terminó casi en blanco el semestre. Y al final ese cuaderno que compré en mi primer semestre fue mi único cuaderno de la universidad. Fue el mismo cuaderno con el que me gradué como 25 años después, porque yo me demoré como 5 o 6 años después, digamos. Y yo me demoré mucho en terminar la especialidad. Este, y luego, sobre la otra parte de tu pregunta, yo no hago anotaciones en cuadernos. En una época, hace unos años, recuerdo un poco, y yo veía o leía más bien el blog de Iván Tais, y ahí me enteré primero de qué cosa era un cuaderno Moleskine. Moleskine, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Yo digo Em, Moleskine, pero no sé. Moleskine, ok. Y y dije, no, probablemente por eso es que no puedo ser escritor, porque no tengo cuadernos. Entonces me compré una serie de cuadernos y no me sirvieron de mucho. Tomaba notas y cosas así, y años después, me han servido como para años después ir, encontrármelos de casualidad, leer qué cosas anotaba y darme cuenta de que nunca las usé para nada, ¿no? Que son en todo caso algo como, este, ¿no? Marginalia, digamos, que quedó para siempre en el papel. Cuando estoy escribiendo algo no tomo notas. Ahora con el celular, digamos, de vez en cuando como que, ¿no? En Notes, este, anoto una idea o una cosa así. Eso a veces como que lo uso, eh, pero como son recordatorios, no son pasajes ni nada por el estilo, no son nada pulidos, ¿no? Eh, Claro. y como yo no tengo la inclinación a proyectar los libros, ¿no? O pensar la estructura del libro antes de escribirlo. Incluso durante la escritura no pienso mucho en eso, hasta el final. Entonces nunca he sentido la necesidad, ¿no? Una cosa curiosa es que lo que yo sí hago mucho es pintar cuando estoy escribiendo, los ratos en que podría estar sentado mirando la pantalla y deprimiéndome de no poner ninguna palabra, ¿no? adicional. Lo que hago es irme al otro lado de mi pequeño estudio, mi biblioteca, y pintar. Y eso sí me ha ocurrido a veces, que me viene una idea para la novela, no para el cuadro, y la escribo en la tela, ¿no? Con Claro, óleo. Eh, claro. y una sola vez con Mini Mosca me pasó que lo que me vino a la mente era en qué orden tenía que disponer las historias, porque son varias historias que hasta cierto momento están desconectadas, ¿no? Entonces, la Y en, idea de es- y en cómo ese... conectarlas Ujú. me vino a la mente pintando, y pinté un esquema en un óleo muy grande, ¿no? Y luego Ya, recorté ese pedazo de tela para tenerlo, y eso es lo más parecido a un cuaderno que he tenido, ¿no? El pedazo de claro. tela, ¿no? Interesante. Eres un autor que se nutre, bueno, del cine, de la pintura y de las artes visuales muchísimo y además, en vez de usar cuadernos, usa lienzos para tomar notas de la estructura de su novela. Una novela, Gustavo Minimosca, que creo que todos los que la hayan leído están entendiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque es un flujo continuo, ¿no? Un flujo que se va haciendo más y más complejo, va transformándose, pero que continúa fluyendo pues como un río, ¿no? Que ha, digamos, atravesado la literatura peruana y más allá durante el año 2025 y que ha sido una novela, pues, brutalmente llamativa, interesante y exitosa, diría yo, ¿no? ¿Tú lo ves así o cómo te sientes tú con el fenómeno Mini Mosca que está, pues, terminando o que está, digamos, terminando su primer año de vida, ¿no? No sé exactamente qué responderte, Ludo, porque te puedo llamar Ludo, ¿no? Me Por suena raro supuesto. llamarte Luis Hernán. Eh, em, Así que te voy a llamar, o te llamaré Jorge a partir de ahora. Eh, no, para mí es raro escuchar a alguien decir, ¿no? que ha sido un fenómeno, o hablar mucho del éxito de la novela, que es un éxito crítico más que otra cosa, ¿no? No es que sea una novela de superventas tampoco, eh, pero bastante más de lo que yo esperaba. Y Vivir Abajo también mucho más de lo que yo esperaba. Eh, pero no sé, yo lo tomo como con perspectiva. Cuando comenzaron a salir las reseñas de Mini Mosca, yo estaba ya pensando en la siguiente novela,
que terminó convirtiéndose, que no llegué a escribir, que era un Ajá, proyecto de escribir una novela sobre Eleanor Rigby, la canción de los Beatles, y terminó convirtiéndose en Madame Vargas Llosa, en mi última novela. Y en verdad estoy es como que mi interés está más orientado a escuchar, a ver cómo es la recepción de esa novela, ¿no? Porque además ya salió publicada hace muy poco, ¿no? claro. De Madame Vargas Llosa, más que pensar en la otra, ¿no? Y Mini Mosca además es una novela, yo creo que es la primera novela que escribo que como que muy rápidamente después de terminarla, eh, yo mismo quería como dejarla atrás, digamos, ¿no? Eso no Claro, me pasó con El Anticuario y con Vivir Abajo, y no me pasa con Vivir Abajo hasta ahora, ¿no? Vivir Abajo es como, hay cosas de Vivir Abajo que de vez en cuando me vienen a la memoria y digo, esto podría haber sido tal cosa, o puede ser, puede convertirse todavía en algo más que venga después. Eh, Mini Mosca me parece es curioso, porque es una novela que yo porque no la proyecté, yo no veía dónde comenzaba y dónde terminaba, ¿no? De hecho, interesante. yo Sí, no las escribí, obviamente no las escribí en el orden en que aparecen, pero incluso durante cuando ya había escrito todo, todavía no sabía en qué orden iban a estar las partes. Entonces, yo puedo decir que en verdad durante la escritura nunca supe cuál era el medio y el final, ¿no? Y el principio fue lo último que escribí, entonces tampoco tuve en mente en verdad una idea de ese principio, esto va después claro. en cierto orden, esto va... Y sin embargo, a pesar de eso, por algún motivo me parece un mundo suficientemente cerrado como para que yo no esté pensando mucho en él, Claro, ¿no? claro. Interesante lo que estás diciendo. ¿Quieres decir que tú escribiste las diferentes partes de Minimosca en distintos momentos, en desorden, digamos, y luego tú Mm. hacia el final fuiste editando y organizando y creándole un orden lineal, que en el fondo no es lineal, porque quien lee la novela ve que hay ecos y resonancias que van, digamos, conectando todo al mismo tiempo, ¿no? Pero fue entonces, por lo que te entiendo, como una larga pesadilla Minimosca en la que te viste inmerso, luego despertaste, quieres olvidar, ¿no? Quieres olvidarte, En sin embargo, parte, ahí está Madame Vargas Llosa, ¿no? Que tiene mucho que ver con Minimosca, ¿o no? y claro, ¿no? Y de hecho hay algún personaje muy secundario de Mini Moja que reaparece como un personaje más o menos secundario pero no terciario, digamos, ¿no? Claro, en, en Madame Vargas y preguntas que regresan, ¿no? Eh, pero sí, yo no sé, o sea, tampoco es la idea de que vea yo Mini Mosca como una cosa tan pesadillesca que por eso no quiero regresar. No, 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 es una broma. es como, está más como, no, es que yo entiendo por la historia, por los temas de Mini Mosca, que alguien pueda tener la impresión de, o este pata está, o este pata está loco y le gustan esas cosas, digamos, le funciona el cerebro normalmente y la reacción normal sería, bueno, ok, obviamente no fue fácil de escribir, vamos a dejar una pausa y hacer una pequeña distancia, digamos, entre los temas de esa novela Claro, y yo mismo, pero no es realmente eso, es más como que siento que es un mundo que ya está cerrado sobre sí mismo, ¿no? Y claro, me claro. parecería un poco, sentiría yo un poco fuera de lugar, como siendo impertinente, digamos, si se me ocurriera como regresar y creo que voy a añadir esto y esto y voy a rehacer esta parte. Convivir abajo, yo siento muchas veces la tentación de Así. aquí falta algo que debería estar y por ahí debería aparecer en la siguiente edición y con el anticuario a veces tengo ganas de escribirla toda por completo otra vez, ¿no? Claro, claro. No lo hagas, que quedó muy bien así como está. Pero bueno, tienes razón en decir que hay temas que viajan de un libro a otro. Por ejemplo, está el tema de la locura, que desde una mirada muy superficial podría decirse, bueno, está en Minimosca, está en Madame Vargas Llosa, ¿no? Pero hay algo que no está en Minimosca y que sí está en tu novela, que es el tema fundamental de hoy, el tema central, que es Madame Vargas Llosa, que es Vargas Llosa, justamente, ¿no? Si mal no recuerdo, Vargas Llosa no es una presencia importante, ni siquiera está mencionado quizá en Minimosca, sin embargo, aquí ocupa el primer plano, ¿no? Cuéntame un poco cómo surge Madame Vargas Llosa, ¿no?
yo sé que tú eres lector de Vargas Llosa, sé que eres, que has sido amigo de Vargas Llosa, sé que tienes que para ti Vargas Llosa es fundamental y central, ¿no? Pero, ¿cómo surge la idea de esta novela y tuvo Vargas Llosa en vida alguna participación o conocimiento de ella? No, no porque yo no tenía ninguna idea de que iba a escribir mira, en junio del año pasado, yo no tenía ninguna idea de que iba a escribir esta novela. Y a En fines de junio del año julio, pasado, 2025. Ah, sí, mira tú. Ah, sí, sí. interesante. Y en julio, digamos, 1 de agosto por ahí, ya estaba terminada. O sea, fue Ah, una historia que vino a mi cabeza no fácilmente, sí, después de una semana así turbulenta, te puedo contar. sí, eh, pero no, no, y bueno, entonces en abril había muerto ya Vargas Llosa, ¿no? sí. Entonces, bueno, él no supo nada de esta novela, yo no sabía nada de esta novela mientras él estaba vivo. Y no sé, francamente, si hay una relación directa. No sé si yo hubiera escrito esta novela en vida de Mario, pero tampoco sé si hay una relación de causa-efecto inconsciente, digamos, ¿no? Si ha sido como una especie de ahora que no está Vargas Llosa, viene la novela como una especie de memoria o, ¿no? Claro. O homenaje, como lo quieras ver, ¿no? Eh, pero también es una parodia, o sea que también es un poco como enfrentarse a los temas de Vargas Llosa, usando un humor que es muy propio de él. Que yo creo que es un humor muy típico Vargas Llosiano. O sea, lo estoy parodiando en los términos en que Vargas Llosa parodiaría a alguien más, digamos, ¿no? Claro. Eh, yo sí creo que Vargas Llosa está presente en mis novelas anteriores eh, en diversos niveles, digamos, ¿no? Pero como una influencia, ¿no? Ciertamente no está como personaje, y salvo por detalles muy pequeños, tampoco hay alusiones, digamos, a Vargas Llosa en mis libros anteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la estructura del anticuario, que era alternar las historias en primera persona, de la historia del narrador que está investigando, ¿no? Un Sí. hecho turbio, ¿no? Alternarlas con narraciones que tienen un origen un poco dudoso, ¿no? Que son estas dudoso como difícil de identificar, ¿no? Que son estos relatos aparentemente dichos o contados por los internos de un hospital psiquiátrico. ¿No? Mm, mm, Esa estructura es claramente vargasiana, ¿no? claro. Entonces, a ese nivel de cómo estructurar una novela y el concepto de novela total, que es una cosa que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Y cómo se pueden escribir novelas totales hoy, digamos, a diferencia, o tratar, ¿no? O simplemente cómo se puede escribir novelas grandes, abarcadoras, ambiciosas, digamos, y que traten de hablar de la realidad en muchos registros diferentes, que es casi como decir cómo se puede escribir una novela total, Claro. excepto por el impulso, ¿no? Que en el caso de las grandes novelas totales de los 60, 70, es como que había una especie de teoría previa a la escritura de la novela, ¿no? Una visión del mundo que era la visión de Vargas Llosa, la visión de García Márquez, la visión de Carpentier, etcétera, Claro. que luego se convertían en la visión del mundo ficcional, ¿no? En el orden del mundo ficcional, ¿no? Yo siempre tengo esa impresión de si 100 años de soledad en verdad es una especie de teoría explicativa del mundo, como una perfecta teoría, ¿no? Acerca de la formación y evolución y desaparición, decadencia y desaparición de una sociedad, en verdad es una excelente teoría de Macondo, pero no Claro. es una excelente teoría acerca de ningún otro lugar del Claro. mundo, ¿no? Esa Exactamente. expectativa yo no la tengo. La expectativa de escribir una novela que en verdad sea una especie de gran teoría, ¿no? De la historia, yo no la tengo. Entonces, para mí esa es la diferencia fundamental con escritores como Vargas Llosa, ¿no? Te dije que te iba a contar, me preguntaste cuál era el origen de Sí. dónde salió Madame. Te dije que fue después de una semana, Estamos esperando esa yo parte. hice una cosa muy, para mí fue una cosa muy curiosa.
yo siempre que comienzo un libro tengo la idea de que voy a escribir una novela muy breve y que ya sé más o menos cuál es la historia, pero va a ser una novela corta. Y como sabes, no me funciona, se convierte en libros muy grandes. em, pero igual la siguiente vez, otra vez tengo el plan de escribir una novela muy corta, ¿no? Y de hecho, cada parte de Miri Mosca originalmente comenzó como, ya, esta va a ser mi novela breve, Mm, ¿no? Hasta que se mm, fueron juntando, ¿no? Pero bueno, tenía una idea, que era escribir una novela sobre Eleanor Rigby, la canción de Paul McCartney, la canción de los Beatles, ¿no? así es. Y la idea era usarla un poco como frontera, como límite. Eleanor Rigby es una historia tan minimalista, ¿no? Que está hecha, tiene dos personajes, hay tres escenas, las tres escenas son muy breves, los personajes comienzan separados y se unen en la tercera, pero cada escena son cuatro líneas Mm, simplemente. Son como pequeñas estampas, ¿no? De tres momentos en la vida de estos dos personajes. Entonces mi idea es tan mínima que si yo trato de convertir eso en una novela, lo más que voy a hacer va a ser construir una novela que responda a esos límites, una novela muy corta que explore la relación entre esos dos personajes. Y después cometí un error, ¿no? Que fue como poniéndome una limitación, no una limitación, sino poniendo un reto de hacer algo que yo nunca he hecho hasta ahora. ¿Qué pasa si investigaba? ¿Qué pasa si podía investigar realmente en serio acerca de los claro. años 40 en Liverpool? Tú sabes que hay toda esta historia acerca de que en Liverpool hay un cementerio con una tumba, una lápida con el nombre de Eleanor Rigby, Ah, no lo que Paul sabía. McCartney, sí, Paul McCartney siempre declaró hasta los años 90 y yo creo que genuinamente, o sea, sinceramente, que Eleanor Rigby era un personaje completamente ficticio, un poco basado en una ancianita a la que él cuidaba cuando era niño, Mm, ¿no? mm, Como una de estas, ¿no? Acciones de buena voluntad de los niños de la parroquia, ¿no? claro. Eh, y que eso era todo, ¿no? Y luego él había inventado, lo había convertido a esa señora en un personaje con ese nombre inventado por él. Eh, eh, en fin, pero en los años 90, cuando comenzó a haber este turismo Beatlemaníaco, ¿no? De gente Así que es. viajaba, ¿no? Alguien descubrió la tumba de una mujer llamada Eleanor Rigby en el jardín de la misma iglesia donde se conocieron Lennon y McCartney, Ah, ¿no? interesantísimo. Eh, Fascinante, mira. Mm, entonces dije, ok, ¿por qué no? Voy a viajar a Liverpool, voy a conocer ese cementerio, voy a ir a la casa de McCartney y la casa de Lennon, porque el cementerio está en el camino de la primera casa a la segunda. O sea que en verdad lo que ha ocurrido es que McCartney ha pasado frente a esa lápida cientos de veces durante su infancia y adolescencia y se le ha quedado grabado, queda grabada, claro. ¿no? Mm, Todos los lugares que aparecen en la canción, porque es el jardín, es una tumba en un jardín de una iglesia, ¿no? Con una pequeña fila de casas detrás. Esos son todos los escenarios que hay en la canción. Y luego han venido, cuando él ha pensado en la soledad, ¿no? Le ha venido el nombre desde el subconsciente, ¿no? El nombre que vio muchas veces en una lápida. Bueno, el hecho es que yo hice toda mi investigación, me fui a Liverpool, me pasé una semana caminando por el cementerio, la iglesia, estas casas, las avenidas, Penny Lane, etcétera, mm, el orfanato de Strawberry Fields, y regresé a mi casa aquí en Maine con la idea de escribir, digamos, siguiendo el método, ¿no? De Vargas de Llosiano, Vargas ¿no? De Llosa, el viajar, investigar, leer investigar y mucho, claro. investigar, viajar, etc. Visitar el lugar, ¿no? Como empaparte así de, ¿no? eh, y quería además que la estructura fuera más o menos la de una de esas novelas de Vargas Llosa en las que hay un Vargas Llosa que recuerda algo, a alguna persona, ¿no? Tipo el hablador, digamos. Claro. Y hice varios intentos de comenzar. Esa fue la semana turbulenta para mí. Son las cosas más turbulentas que pasan en mi vida es yo sentado frente a una computadora, ¿no? Eh, Claro. una, una semana escribiendo inicios de esa novela, cómo podía comenzar esa novela. O sea que en algún momento dije, quizá realmente lo más interesante que me ha pasado en los últimos meses sea haber tratado de escribir una novela siguiendo el método de investigación, ¿no? Realista de Vargas Llosa y fracasar en eso, ¿no? Claro. Entonces después dije, ¿y qué tal si trato de escribir la novela directamente como si fuera Vargas Llosa el narrador, ¿no?
Y entonces comencé un poco a escribir parodias del estilo Vargas Llosiano. eh, y luego dije, ok, ¿qué momento de la vida de Vargas Llosa conozco yo que tenga que ver con Vargas Llosa investigando para una historia en particular? Y de las muchas veces en que Vargas Llosa lo hizo, la ocasión de la que yo estoy más informado, digamos, es la serie de viajes que hizo a Brasil para investigar para la guerra del fin del mundo, ¿no? Claro. Y su relación con el cineasta Rui Guerra, que fue el que le ofreció escribir juntos el guión para esa película, ¿no? Entonces terminé casi sin darme cuenta escribiendo una parodia de Vargas Llosa investigando para escribir una novela en Brasil y de ahí salió todo, ¿no? La primera Claro. semana escribí esa primera parte, el primer capítulo y luego escribí un capítulo por semana y ya, en un mes estaba la novela hecha, pero como te digo, en un mes antes no tenía un mes antes mi plan era escribir una novela sobre Eleanor Rigby, ¿no? Claro, entonces del método de Vargas Llosa pasaste a una parodia de Vargas Llosa que Ujú. tiene un montón de niveles, Gustavo, ¿no? O sea, la presencia de Vargas Llosa se manifiesta en un montón de aspectos de Madame Vargas Llosa. Ya has mencionado, por supuesto, la aparición como personaje de Vargas Llosa, que no diremos si ocurre o no. Quizá ocurre, quizá no. Digamos que hay una presencia que el lector descubrirá a su manera, pero sí hay una parodia de asuntos vargasllosianos, ¿no? Cuando te sentaste a parodiar, digamos, por ejercicio, por jugar a Vargas Llosa, ¿en qué pensaste, no? Porque yo he notado en una pequeña reseña que dice que hay, no solamente hay, digamos, situaciones vargasllosianas como el amigo que recuerda, ¿no? O obsesiones vargasllosianas como el tema, por ejemplo, de pensar qué es la ficción hoy en día, para qué sirve la ficción, todo esto de opio para el pueblo que le pones como subtítulo, no solamente a esta, sino a una serie de novelas, ¿no? Pero también está la sintaxis de Vargas Llosa, está el léxico de Vargas Llosa, están palabras, expresiones, ¿no? Yo escuchaba a David Pérez Vega, un amigo y crítico de YouTube, que mencionaba eso, ¿no? Palabras que le sonaban raras y que, bueno, él asumía que venían de Vargas Llosa. Este proceso, ¿qué tan consciente fue? ¿Qué tan deliberado fue? Me parece ser que, como todo en ti, fue fruto del error, fruto del juego y fruto digamos, entregarse al viaje de las palabras, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo pensaste? No, no fue sistemático, pero tampoco puedo decir, a mí me gusta cuando una cosa viene del error, me gusta decir que viene del error. Yo sé que del error viene el origen de esa novela, ¿no? Me senté a escribir una novela, terminé escribiendo otra, porque comenzó a llamarme más la atención la voz del narrador que la historia de Eleanor Rigby, ¿no? Eh, y acá tengo que aclarar de nuevo, esta novela no es la novela sobre Eleanor Rigby que yo anuncié hace como un año, ¿no? Y que todavía Y no está está bien que lo escrita. digas porque había gente que estaba esperando, ¿no? Sí. Y creo que posiblemente van a esperar solamente unos meses más, Bien, no mucho bien, más. bien, bien. Eh, eh, pero ya una vez que asumí que iba a haber una parodia de Vargas Llosa en la novela y que estilísticamente ese iba a ser el centro, porque en verdad el centro estilístico de la novela, por lo menos a nivel, eh, em, a nivel de estilo, en el sentido más estrecho de la definición, digamos, ¿no? A nivel del lenguaje, digamos. Claro. Este, la parodia de, de Vargas Llosa, que es gran parte del lado humorístico de la novela, que al mismo tiempo está, digamos, yo la veo como emparejada con la estructura de la novela, que es en cierta forma la parte más seria, digamos, ¿no? Detrás de la cual se ocultan, para mí, como yo lo veo, las reflexiones acerca de realidad versus ficción, etcétera, también vienen de Vargas Llosa. Yo por lo menos veo esa... Eh, Vargas Llosa, como sabes, y como sabemos todos, es vamos, el magisterio mayor de Vargas Llosa es cómo estructurar una novela de tal manera que la estructura se vuelve casi como un personaje, como un protagonista de la Exacto. historia, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está el lado de eh, digamos, construir una relación con Vargas Llosa que es paródica a nivel del lenguaje, pero que es muy seria intelectualmente a través de cómo construir la estructura de la novela, aunque el resultado sea casi inevitablemente, ya parece para mí borgiano más bien, Mm, ¿no? claro. La estructura
Vargas Llosa termina generando una serie de paradojas que en Vargas Llosa no son tan comunes, ¿no? Como en qué nivel de realidad está cada fragmento de la historia, ¿no? Claro, claro. Tampoco es que sea completamente ajeno a Vargas Llosa, ¿no? Historia de Maita y El Hablador son dos novelas donde eso es fundamental, ¿no es cierto? La idea de cuál es la historia, cuál es la realidad real, digamos, ¿no? Y cuál es el nivel de realidad del resto de la historia, ¿no? Claro. Eh, yo me olvidé cuál era la pregunta, pero creo que ya respondí parte de ella, ¿o no? No, por supuesto. Según entiendo, te has enfrentado a diferentes niveles del, digamos, el reto de parodiar a Vargas Llosa. Uno de ellos es el estilo más superficial, ¿no? Las palabras, en fin. Creo que los lectores de Madame Vargas Llosa que ya El estarán leyendo de, la novela se van a reír mucho con esas partes. Pero lo que estás el del, intentando decir, el, creo que ya dijiste, es que hay algo distinto, hay algo más, ¿no? Que tiene que ver con la estructura, la forma, ¿no? Y cómo cuando tú extremas a Vargas Llosa llegas a Borges de alguna manera. Interesante esto, ¿no? Me hiciste pensar en El escribidor, ¿no? La historia, ¿cómo se llama? Ay, La tía Julia y el escribidor, ¿no? Donde hay esta Pedro mezcla de Camacho. realidades, esta mezcla de realidades y de historias, pero no necesariamente un pensamiento que se pregunte por las consecuencias de eso en Vargas Llosa. Vargas Llosa va por otro lado, pero Borges sí ahonda, digamos, en esas paradojas, ¿no? Que a ti te gustan también, ¿no? O Claro. sea, un Y, maridaje de Vargas y, Llosa y Borges, digamos. claro, pero yo siempre defiendo la idea de que Vargas Llosa en cierta forma ya lo hizo él mismo, ¿no? Que las historias del hablador machiguenga, de Mascarita, las historias que son, ¿no?, escritas por el Vargas Llosa ficcional y imaginando cómo serían los relatos de Mascarita si Mascarita de verdad fuera un hablador Claro. machiguenga. Y fíjate la cantidad de niveles que tienes que atravesar para llegar, ¿no? A explicar los textos en sí mismos. ¿Recuerdas esas historias, supuestamente relatos machiguengas? Incluyen parodias de la metamorfosis y de poemas homéricos. Y Sí, ah, Vargas Llosa también, yo creo, está en esa novela, por lo menos está un poco jugando con eh, esta idea de que el multiculturalismo, digamos, la manera en que los elementos de diversas culturas confluyen y crean una nueva, digamos, o una nueva corriente cultural, corriente como eh, una nueva dirección, digamos, para la cultura, eh, son, es una forma, digamos, el fenómeno es análogo al fenómeno de qué ocurre cuando un escritor comienza consciente o inconscientemente a robar elementos de distintas tradiciones para crear su propia ficción, ¿no es cierto? Y, claro. y esa idea finalmente, eso no es la idea de Borges en el escritor argentino de la tradición. Sin Es, duda. ¿no es cierto? Yo creo que hay esa cosa muy borgiana en Vargas Llosa, eh, que posiblemente, claro, finalmente no es lo que más le llama la atención a él mismo, pero él se acerca a eso muchas veces, creo, ¿no? Se Lo acerca del cuando habla lenguaje, de... específicamente, para no olvidarme de eso, lo del lenguaje fue muy divertido, ¿no? Escribir como escribe, como escribe Vargas Llosa, como escribe ciertas cosas Vargas Llosa, claro. No hay una parodia de Conversación en la Catedral, digamos, ¿no? O de la Casa Verde, digamos. Todavía No, hay un tono paródico que tiene más que ver con cosas como El Hablador, La tía Julia y el escribidor, Historia de Maita, Los cuadernos de Rigoberto, ¿no? sí. Este, pero ese español limeño que en verdad solamente hablan los personajes de Vargas Llosa, ¿no? Eh, Claro. siempre me ha parecido tan divertido que como que no podía perderme la oportunidad, digamos, ¿no? Ya que estaba en eso, de tratar de recordar, ¿no?, todos esos adjetivos y verbos y sustantivos que lo he comprobado ahora, justamente cuando mandé la versión final de la novela a la editorial peruana, a Peisa, y a la española, Fulgencio Pimentel, Sí. los correctores de estilo en ambas, los editores en ambas, me preguntaban cada cierto tiempo por las mismas palabras. Y tú dirías los editores peruanos no van a tener problemas, ¿no? No, Porque es una cuestión dialectal, pero no, porque en verdad muchas palabras no es que sean peruanismos, son vargasllosismos simplemente, ¿no? ¿A quién más interesantísimo. dice cerveciola o contar un cuentanazo? Cosas por el estilo. Eso solamente lo puede decir un personaje de Vargas Llosa, ¿no? Exactamente. Yo creo que los lectores de Vargas Llosa que se acerquen
Madame Vargas Llosa van a reconocer inmediatamente y hacer conexiones. Yo recuerdo, en el primer párrafo nada más de Madame Vargas Llosa aparece esta expresión de meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Claro. Que es muy, muy divertida y que no termino de recordar dónde aparece en Vargas Llosa, pero sé que aparece, y quizá más de una vez, ¿no? Yo estoy Eh, completamente seguro de que aparece, pero tampoco es en ningún momento en la escritura de la novela, en ningún momento abrí una novela de Vargas Llosa o traté de buscar específicamente una frase, una palabra. Lo traté de hacer de memoria y como mis primeros lectores comúnmente son Caroline, mi esposa, y Félix Reate, mi amigo. eh, y los dos son muy lectores de Vargas Llosa, y Félix en particular, que es muy obsesivo con el lenguaje, ¿no? Me decía, ¿y en qué momento va a aparecer? ¿No? Y me decía alguna de esas palabras que tú escuchas y de inmediato dices, ok, esto solamente ha aparecido en ¿Quién mató a Palomino Molero? Y es una palabra que no ha sido articulada en ningún otro momento en la historia de la humanidad, ¿no? claro, un Apax. Claro. Mm, interesante, interesante, Gustavo. Mira, quiero que nos quedemos un rato más en Vargas Llosa, si no te molesta, ¿no? Porque me interesa mucho indagar, hilar más fino en cuanto a los lugares de la obra de Vargas Llosa que más te han interesado y que más están presentes en Madame Vargas Llosa, tu nueva novela, ¿no? Pensemos en El Hablador, por ejemplo, y ya esto viene de Minimosca, situaciones narrativas que tienen que ver con pensar la ficción y el valor de la ficción y quién escucha la ficción, quién la consume y para qué, ¿no? En Minimosca, al principio, cuando el personaje de Minimosca, que no tiene nombre, se golpea la cabeza y termina en una especie de casona abandonada con unos indigentes, ¿no? Ve estas situaciones de personajes que están ya hundidos en la locura, pero que se cuentan cuentos, ¿no? Situación que también estaba presente en El Anticuario, si tú recordarás mejor que yo, por supuesto, ¿no? Y que también está presente en Madame Vargas Llosa. Esa situación narrativa, ¿no? De representar al cuentacuentos, al hablador, al machiguenga, en tu caso los llevas a otros lugares y a otros ámbitos, ¿no? Parece que te interesa mucho, ¿no? Y además tú has escrito un artículo académico sobre Vargas Llosa y el tema de la alegoría en La Casa Verde y también en El Hablador, ¿no? Te ha interesado mucho esa novela en particular en El Hablador, me parece. ¿Podrías hablar un poco más de tu relación con ese texto? Pensar, por ejemplo, en el final de esa novela donde estamos con el Vargas Llosa ficcional en una noche, ¿no? Ahí creo que es en Firenze, me parece, en Florencia, y él empieza a ver un montón de jóvenes en la noche haciendo malabares y contando historias y riéndose y escuchando música, y dice, bueno, frente a esta juventud, la ficción que yo hago como que no sé si tiene sentido o no. ¿Son preocupaciones que a lo mejor resuenan en ti y en Madame Vargas Llosa? Sí, bueno, el- lo que yo veo en una novela como El Hablador, pero, pero en varias novelas de Vargas Llosa, en verdad, es que más allá de los argumentos de las novelas y las ideas que los personajes defienden o atacan, porque novelas como Historia de Maita o El Hablador son novelas muy políticas, son novelas sobre ideas, no son novelas sobre personajes que tienen posiciones opuestas sobre un tema B, ¿no? Claro. Más allá de eso, me parece interesante, y son personajes además obsesionados con la idea de contar historias, ¿no? De transmitir esas ideas, discutir esas ideas, pero también convertir esas ideas en narraciones. Es la manera en que estos personajes procesan el mundo, es a través de historias, a través de ficciones, ¿no? Eh, pero y- probablemente El Hablador para mí es como la novela que más claramente destila, digamos, eh, esa cosa que yo creo que es central en los últimos periodos de Vargas Llosa. En verdad son décadas, no sé, es casi el Vargas Llosa de los noventas o finales de los ochentas en adelante, ¿no? Eh, que es el hecho de que no importa en qué dirección está yendo Vargas Llosa, él como ideólogo, como político, ¿no? Sus novelas suelen tener a alguien, a algún personaje que está más o menos cerca de él ideológicamente, políticamente, y luego suelen tener un pequeño reparto de personajes opuestos. Y esta cosa casi sacrificial que tiene Vargas Llosa de hacer que esos otros personajes tengan argumentos que son
más atractivos, Mm, ¿no? Que muchas veces son más interesantes, pero que además esos personajes tienen mucha más fe en sus propias ideas. Te das cuenta el personaje que es como el alter Vargas Llosa, digamos, tiene una especie de conexión pragmática con sus ideas, mientras que los otros personajes, el Mascarita del Labrador, por ejemplo, tiene una fe total en las ideas que está defendiendo. Y por lo tanto, se convierte en un narrador más convincente, ¿no es cierto? Y entonces tú puedes terminar la novela más o menos con la impresión de haber entendido cuál es el argumento pragmático, ¿no? El pro vargasiano, digamos, ¿no? El sí. vargasiano, el que él podría defender fuera del libro, eh, pero también al mismo tiempo casi completamente dispuesto a seguir los pasos de Mascarita, digamos, ¿no? Claro. Este, entonces, esa cosa, cuando digo sacrificial me refiero a eso, ¿no? A alguien, Vargas Llosa me parece que tiene una fe tan omnímoda en el poder de las ficciones que cuando crea un personaje que está realmente convencido de algo y que es capaz de articularlo y de explicarlo ideológicamente, pero también ética y moralmente, Mm, Vargas Llosa no va a dar un paso atrás, o sea, no va a caricaturizar a ese personaje, no lo va a ridiculizar. Si lo tiene que hacer más convincente que él mismo, lo va a hacer más convincente que él mismo, porque eso es lo que la novela le ordena, ¿no? claro, Y claro. todo eso parece una especie de puesta en escena de la idea, ¿no? Del poder de la ficción, que en otros escritores simplemente es una idea, pero en Vargas Llosa es la idea que conduce todo, Exacto, ¿no? exacto. Y eso se ve claramente en esa novela, en El Hablador, ¿no? Y creo que también se ve en Madame Vargas Llosa, ¿no? Entremos un poquito a Madame Vargas Llosa, si te parece, ¿no? Porque Claro, eh, es una novela, no sé si estás de acuerdo o no, que hay que leerla. Es muy complicado resumirla y presentarla estoy de acuerdo. y sintetizarla para, digamos, ofrecer una versión empaquetada y fácilmente digerible de lo que ocurre, ¿no? Pero creo que podemos hablar de personajes, ¿no? Y hay personajes que tienen esa fe, como tú acabas de decir, a muerte en la ficción y que podrían ser tal vez fácilmente caricaturizables. Pienso en alguna de estas mujeres que aparecen en el libro, ¿no? Hay dos en particular en las cuales estoy pensando y tú sabes mejor que yo y a lo mejor puedes desarrollar, ¿no? Que tienen una fe tan grande y que puede ser que sean personas asociadas con la marginalidad, ¿no? O con la locura, o que estén en situaciones precarias, ¿no? Viajas incluso a una favela, imaginariamente quiero decir, en Madame Vargas Llosa, para meterte en esos escondrijos, ¿no? Donde la ficción puede todavía vivir, ¿no? Estos personajes uno siente tiene la sensación de que los tratas con mucho respeto, de que no hay caricaturas acá, de que hay esa fascinación vargallosiana por la capacidad de persuadir al otro con tus historias, ¿no? Aunque tú estés en desacuerdo con ellos o que seas muy diferente Claro, de esos personajes, ¿no? claro. Lo que yo creo que hay, voy a decir que hay en Vargas Llosa, pero para no traicionar a mi propia novela, digamos. En mi novela Eso. no están porque están en Vargas Llosa, ¿no? En mi novela están porque yo creo que comparto esa especie de fe que tiene Vargas Llosa mira, no sé si decir fe en el poder de las ficciones o por lo menos en mi caso una especie de interés en indagar sobre, ¿no? el, Claro. el poder de las ficciones. Pero sí siento em, que en el mundo hay gente que quiere comprender el mundo alrededor de ellos a través de una manera de pensar que es básicamente narrativa, ¿no? Que Mm, es como construir relatos, construir, si es posible, un gran relato del mundo alrededor. Este, Eso no los hace mejores ni peores, ni más inteligentes, ni más enloquecidos que nadie. claro. Probablemente hay una pequeña inclinación a la locura, más bien, ¿no? Porque eso implica algo de paranoia, digamos, ¿no? La Sí. idea de pensar que tú puedes tomar cada cosa que hay alrededor tuyo e integrarla a un relato, como que jugar a un cierto rol o un papel, si pudieras asignarle un significado a cada cosa, que finalmente es lo que uno trata de hacer cuando uno escribe una ficción, ¿no? Porque en tu mundo real, alrededor tuyo, no le puedes asignar un significado a cada cosa que ocurre, o cada cosa que ves, o cada cosa que se manifiesta frente a ti, porque eso es estar paranoico. Mm.
Em, pero en una ficción las cosas que están porque tú las has puesto ahí. Y entonces tú les estás dando ya un sentido desde el momento en que aparecen. Yo creo que hay en Vargas Llosa, en muchas novelas suyas, hay eh, esta especie de sentido de comunidad, Mm, ¿no? Entre el escritor, ¿no? El escritor occidental, el patriarca, ¿no? Autor de novelas totales y lo que fuera, esta posición tan particular en la que estuvo Vargas Llosa por décadas, eh, y cualquier otro escritor, ¿no? Y cualquier otro creador de ficciones, ¿no? Entonces, Vargas Llosa de verdad se siente una especie de colega, y tú lo puedes seguir desde sus artículos de los años 60, 70, a sus programas, tampoco sobreviven, ¿no? Pero sobreviven algunos algunos, sí. de la Torre de Babel, era el nombre del programa, ¿no? Em, Sí. Hasta sus novelas, y tú te das cuenta de que Vargas Llosa se siente una especie de colega de Corín Tellado, ¿no? De Pedro Camacho y de Mascarita y de cada urdidor de historias, ¿no? Sí. Sí. A mí me parecía, yo creo que eso aparece en todas mis novelas. Yo creo que está en todas mis novelas hay eso, ¿no? Hay personajes que cuentan historias a veces ya casi patológicamente, digamos, ¿no? De hecho, en Mini Mosca hay un personaje que siente que en el momento en que deje de escribir puede enloquecer y matar a alguien de inmediato, ¿no es cierto? Y los demás personajes le dicen, ya, no, no, tú sigue escribiendo nomás, por favor, ¿no? Claro, claro. Este, pero, y en el anticuario hay eso, y en Vivir Abajo hay eso también, ¿no? Y la manera en que los personajes se conectan es contándose historias, hasta que encuentran una historia en la que el otro puede sentirse incluido de alguna forma, ¿no? O de pronto convierten al otro en personaje de su propia historia. Pero en esta novela en particular, ya sabiendo que había toda esta cuestión de homenaje y reflexión, digamos, ¿no? Sobre la obra de Vargas Llosa, aunque sea una reflexión desde el humor, digamos, me pareció más importante aún eh, poner en primer plano, digamos, esta idea de cierto nivel de solidaridad y de comunidad entre el novelista, la novelista popular, marginal, el El escritor de guionista. guiones, Ujú. claro, el guionista de la televisión, la verdadera guionista de la televisión, ¿no? Sí. Que El escribe cineasta también. escondida, el cineasta, el Rui Guerra, ¿no es cierto? Eh, y que no fueran, claro, al final varios de ellos son enemigos y la relación en muchos casos es de odio, pero en muchos casos es de admiración absoluta, ¿no? O de admiración que va creciendo según se conocen unos a otros. Pero creo que todos son conscientes de que están dentro del mismo gremio, ¿no? Exactamente. Es una novela Ujú. gremial, digamos. Exacto, Una sí, novela en la cual hay una tribu de creadores muy diferentes, pero que casi no tienen nada que ver, excepto esa fe en las palabras o la capacidad de contar historias o el gusto por, más que el gusto, la convicción de que lo más ujú. importante del mundo son las historias, ¿no? Quiero, Y sí, antes que me olvide, porque no sé, es una cosa que para mí es interesante, a mí me parece interesante. Fue interesante para mí mientras le escribía, digamos, ¿no? sí, Como imagen, me interesaba mucho construir la imagen que es como el final de que es el que aparece al final de todos los episodios, ¿no? Al final de todos los capítulos, ¿no? Que es la idea de el momento en que casi todos estos personajes, no todos absolutamente, pero casi todos, están a bordo del mismo barquito, ¿no? Viajando al corazón de las tinieblas, ¿no? De Conrad, pero en el Amazonas, en el Ucayali, digamos, en la Amazonía, eh, mm, en un barco que además, por cuestiones que no voy a explicar, este, ellos mismos no están seguros si es un barco real o un barco ficticio, ¿no? Es un barco que ha sido abandonado en ese río por la realidad o se ha sido abandonado por una película, ¿no? exactamente. Y acá entra, bueno, tu gusto, el gusto de la novela por las películas, está Herzog por ahí, ¿no? Está Fitzcarraldo, creo que no hago spoilers si menciono la importancia de Herzog en esta No, porque además el barco novela. de Fitzcarraldo está
el barco, creo que no se llega a ver, ¿no? Pero no se llega a No, ver bien desde ahí, pero el barco de Fitzcarraldo está en la... ¿Lo puedo mostrar? Esta es la edición, creo que está invertida la imagen, ¿no? Pero sí. el barco de la película Fitzcarraldo está en la carátula, o sea que digamos no hay... Para los que reconozcan el barquito no va a haber un spoiler ahí, ¿no? Para nada, ¿no? Y esa es una cuestión que noto yo que a lo mejor, hablando de cuestiones que son más tuyas, se manifiesta muchísimo en toda tu obra, que es el gusto por el cine, ¿no? Gustavo, has hablado de contadores de historias y hemos hablado de, bueno, de guionistas y cineastas, en fin, pero no has hablado todavía de un personaje que a mí me interesó muchísimo, que se llama Rita, no voy a decir mucho más, que tiene además como una teoría de la ficción, ¿no? Porque no solamente eres un narrador que pone en escena historias que son fabulosas, divertidísimas, sino que además te das maña para colocar reflexiones sobre la ficción dentro de la misma ficción, ¿no? Y Rita habla un poco del humor, ¿no? Habla un poco del humor, eh, que es un humor que yo considero muy tuyo, ¿no? Considero muy tuyo, que no tiene nada que ver con nada que podamos leer en Vargas Llosa ni ningún otro autor, ¿no? Yo lo comparaba un poco, intentaba compararlo con el humor braiceano y decía, pues no tiene nada que ver. Cuando uno piensa en humor en el Perú, por lo general piensa en Bryce, pero si después te lee a ti y dice, esto no tiene nada que ver con Bryce, ¿no? ¿El humor para ti qué es? ¿Cómo nace el humor en ti? ¿De dónde viene este sentido del humor tan particular? ¿Cómo lo definirías? No tengo la menor idea. No- o sea, Claro. Rita Rita Fontana es el personaje, ¿no? Rita Tiene Fontana, eso probablemente es. mejores ideas que yo acerca de... No sé, es una cosa muy curiosa para mí, porque el, eh, el humor de mis novelas no es distinto de mi humor fuera de las novelas. O sea, mi humor diario es así, ¿no? Es una de las pocas cosas que yo puedo decir que están como transparentemente, van directamente de mi corazón a mis libros, sin casi ningún filtro, es el sentido del humor. Y no sé si es porque el humor mismo es una cosa que uno no puede fingir, ¿no? Yo creo que tú puedes crear casi cualquier tipo de ficción. Tú puedes fingir la tragedia, ¿no? O Sí, puedes fingir el drama, puedes fingir, pero no puedes fingir el humor. O sea, el, eh, no puedes fingir un humor que no sea tuyo, es lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que el humor afectado no funciona, ¿no? mm, No quiero decir con eso que yo tenga mejor humor o peor humor que cualquier otra persona. Lo que quiero decir es que es muy genuino. A mí me parece, a mí siempre me ha resultado como que mi segundo impulso ante casi cualquier cosa es bromear acerca de lo que sea que esté ocurriendo. Creo que claro. estoy suficientemente cuerdo como para que mi primer impulso frente a cualquier cosa sea el impulso apropiado, ¿no? O sea, lloro con los dramas y me desvivo con las tragedias, y me río con las comedias, pero con las comedias me río y después me río, y con los dramas lloro y después me río, con las tragedias sufro y después me río. Claro. Eh, Ahora, claro, en la vida real eso tienes que controlarlo, digamos, no puede ser simplemente como un asshole, como dirían en inglés, ¿no es cierto? Claro. Este, pero en los libros no. Yo creo que en los libros, por lo menos para mí, yo encuentro que mi clave es si yo estoy reprimiendo algo en cualquier aspecto de la novela, puedo suplantarlo por otra cosa. Pero si reprimo el humor, creo que me estoy traicionando, Ajá. ¿no? Este, Mira. pues si yo encuentro que algo, en algún momento de la narración, algo puede ser objeto de humor, es bueno que lo sea, porque va a ser un momento genuino. Claro. Aunque pueda parecer indelicado, pueda parecer ¿no? No apropiado, incluso fuera de lugar, ¿no? Porque también yo sé que hay novelas mías, en Mi vida abajo ocurre mucho, pero en Minimoja también, en eso también, en verdad, en las tres. En Mamba Región tal vez se nota un poco menos porque el humor es más presente, es más constante,
mis novelas anteriores, porque por momentos puede haber, no sé, 40, 50, 100 páginas de drama absoluto y de repente algo que parece un chiste tonto, ¿no? O un chiste demasiado oscuro, ¿no? O Sí, un chiste da la impresión de que el narrador se estuviera ensañando con alguien que ya está sufriendo lo suficiente, digamos, ¿no? claro. Este, pero siento que no, que eso es algo que no hay que contener, porque que abre una dimensión humana adicional en cualquier circunstancia, ¿no? Lo que acabas de decir es oro para cualquier escritor que esté escuchándonos y que quiera, digamos, cualquier aprendiz de escritor que quiera recibir algún consejo tuyo, creo yo. Creo que sin decirlo has dado un consejo importantísimo. No reprimir la irrupción del amor, el humor. Y el amor No, tal vez también, quizá, ¿no? la del amor, reprímanla todo lo posible. No, eso no es. Repriman el amor y liberen el humor en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Muy bien, pero a ver, para decir algo al respecto, creo que no es un humor sádico el tuyo, ¿no? Creo que puede ser mal visto, mal entendido como un humor de burla contra el otro, ¿no? Pero ya hemos visto, ya hemos dicho, ¿no?, en una parte anterior de la conversación, que no hay tal cosa. Lo que hay es una solidaridad profunda entre personajes que están riéndose un poco de sí mismos y con los demás del absurdo del mundo y de situaciones muy concretas que se pueden filtrar incluso en momentos de drama o tragedia, que resultan graciosas. ¿Y por qué no decirlo y por qué no compartir una risa incluso en los peores momentos, ¿no? Sí, y también yo creo que es un buen, digamos, es un momento. Ah, tú te has dado cuenta de que hay ciertos libros que cuando la gente los comenta, cuando son reseñados o comentados o discutidos o enseñados en una clase, etcétera, hay un cierto tipo de libro, pueden ser libros muy diferentes entre sí, pero hay ciertos libros a los que uno tiende a decir como no es un libro fácil de leer y uno no se está refiriendo a que sea complejo, Ujú, ¿no es ujú, cierto? Sino que se está refiriendo a algo más. sí. Ese algo más suele ser, el tema es muy duro, hay cosas que pueden ser como, ¿no?, como disparadores emocionales, hay cosas en este libro tan trágicas que puede dolerte un poco leerlas, lo que fuera. Pero yo creo que hay un cierto tipo de libro que nunca se salva de esa observación, de la observación de este libro puede ser difícil de leer. Es el libro, los libros que en algún momento hacen humor de la tragedia, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que es porque ese es como un pequeño examen. No es un escritor tomándole un examen a un lector. O Mm, sea, no quiero quiero ponerme en un plano tan atorrante, digamos. ¿Eh? Me refiero a hay ciertos libros que en cierto momento nos ponen en una situación tal en la que podemos reconocer el humor y también podemos reconocer qué terrible sería reírnos en ese instante, ujú, ¿no? Y en ese momento tú tienes que elegir un poco, ¿no? Y si te reíste, tal vez tengas que pensar un poco en por qué te reíste y por qué te permites el humor tú, ya no es cuestión del libro. claro, El libro claro. finalmente, en la relación con el lector, el libro es como un mundo, digamos, ¿no? Yo no puedo increpar a un cerro por tener la forma que el cerro tiene, ¿no es Mm, cierto? Es una vez que tú aceptas el mundo ficcional con su forma, digamos, y esa forma incluye estos momentos en que confluyen la tragedia con la risa, eh, esos son momentos en que uno como lector tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué me reí? ujú, ¿Qué me pasa? ¿No? mm, Y ese tipo de libro es el libro que no es fácil de leer, me da la exacto. impresión a mí. Por excelencia, ese es el libro ¿no?, que uno dice, léelo, está bien, pero ten cuidado con... Claro, ¿no? son libros que despiertan un cuestionamiento en el lector que no estaba en el libro. El libro es una llave, digamos, ¿no? Para que uno se Ujú. mire a sí mismo, ¿no? Y lo complicado es mirarse y ver que a veces uno tiene un juicio a veces muy alto, muy positivo de sí mismo, pero luego frente a las situaciones y frente a los disparadores uno reacciona de maneras inesperadas y complejas también, ¿no? Claro, porque además, claro, uno también tiene que entender, uno como lector, digamos, me pongo yo frente a los libros en los que yo encuentro eso también, ¿no? Porque
ya me es más difícil hacerlo con mis propios libros, digamos. Pero uno como lector tiene que pensar también que ese libro finalmente, o esos momentos de una ficción también han estado original. Su primer lector ha sido el escritor, ¿no? Exacto. Entonces, el escritor ya hizo esa elección en algún momento. El escritor en algún momento dijo, ah, qué gracioso sería poner esto, pero no lo voy a poner, ¿no? Claro. Pero hay otro escritor que va a decir, ok, qué gracioso sería ponerlo, y además, y sí lo voy a poner, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que eso es más, eso es más realista, ¿no? Es como cuando tú ves en las noticias, te dicen, no sé, choque cuádruple en carretera, no sé qué, 7 muertos, y te ponen un video, ¿no? Y tú ves los automóviles destruidos y ves la gente en estado de shock y en algún momento no falta alguien que sonríe, Claro, ¿no? claro, Este, claro. porque así es, o sea, las cosas ocurren así. Hay un terremoto y entre las 50 personas que salen corriendo de un edificio, 10 salen riéndose, ¿no? Exacto, exacto. O Es sea, la. no, eso es así es el mundo, digamos, ¿no? O sea, Hay un momento de la- Minimosa la- que siempre recordaré, que es mm, justamente cuando hay un personaje que va a ver al otro a un sanatorio, ¿no? A un hospital psiquiátrico porque está muy mal, ¿no? Y lo va a visitar. Es un acto compasivo, un acto humanitario, un acto de amistad. Ya me estoy riendo antes de soltar el chiste. Y cuando va a salir del lugar, el guachimán lo detiene y le dice, usted no sale, usted también pertenece a este... Usted también está loco, tiene pinta el loco en todo caso, ¿no? Entonces ahí irrumpe una sonrisa, una carcajada en el momento más impropio, y sin embargo allí hay una cosa muy, muy, muy tuya y muy memorable, ¿no? De tus ficciones, Gustavo, en todas ellas, déjame decirte, ¿no? Eh, que además sería perfectamente natural en él, ¿no? O sea, tú puedes imaginártelo claramente, ¿no? De hecho, exacto. yo me acuerdo el momento en que estaba escribiendo, Máximo se llama el personaje, Máximo y Mónica, ¿no? Van a visitar a El que trabaja con Arturo, Mónica, ¿no? sí. Ujú. Exacto. Este, que es un hombre mayor, ciego, ¿no? Es negro, tiene los ojos blancos, camina con un bastón y está, no, es un guachimán en el Arco Herrera, ¿no es cierto? Lo ve tratando de salir del manicomio, digamos, Para ver al joven, ¿verdad? Al boxeador, claro, ¿correcto? después de ver al boxeador. Claro, lo que yo pensé fue, vamos a ser realistas, digamos, ¿no? Si un guachimán ve a este hombre tratando de salir del manicomio, lo va a parar, ¿no? Lo va a detener, ¿no? En- Claro, en- claro. es, pero, por ejemplo, ese es uno de esos momentos, ¿no? ¿Qué cosa hago ahí? ¿No? Eh, Prefiero no intrometer la comedia para no romper el mood, ¿no? del momento, Mm, o dejar que entre el humor porque es parte de la realidad, digamos, ¿no? sin duda, Pero sin que duda. creo que a veces uno se olvida de que tragedia, drama, comedia, etcétera, son categorías literarias. El mundo no es así. No hay días que son comedia, días que son tragedia, días que son... El mundo no es así. En el mundo todas esas cosas ocurren todo el tiempo, Mm. ¿no? El Simultáneamente. mundo es un lugar misterioso y el lenguaje es una herramienta muy pobre para intentar delimitarlo y clasificarlo, ¿no, Gustavo? Y sin embargo, Sí. tú sigues escribiendo un montón. Por lo que veo, acabas de decir, no, no, no te voy a dejar que te olvides que acabas de decir, bueno, hace una hora, pero acabas de decir que no hay que esperar mucho más para que venga tu siguiente novela, ¿no? Que va a ser la de Eleanor Rigby, si no me equivoco. O no, tú me corregirás, porque además tú has dicho, y no me vas a dejar mentir, en algún momento que hay una serie de novelas cortas, bueno, ojalá que sean cortas porque ya sabemos, ya te conocemos, ¿no? Que vienen en el futuro. Háblanos un poquito de lo que se viene, ¿no? El plan era originalmente escribir bueno, el plan sigue siendo, escribir una serie de novelas eh, que están, que de hecho tienen un título general, ¿no? Que es Más opio para el pueblo, ¿no? No, si ves la edición de eh, Madame Vargas Llosa, en la primera página tiene un subtítulo. De hecho, en la primera página tiene no un subtítulo, sino el nombre de la serie, ¿no? Dice Más opio para el pueblo uno. Uno. Entonces, Ujú. Madame Vargas Llosa es Más opio para el pueblo uno. Y en mi plan original eran 10. No sé si van a ser 10, porque no tienen por qué ser 10. Eh,
pero y ya tengo la idea para unas 4 de ellas. Y además la idea no es que sean completamente independientes. Jamás Opio para el Pueblo, lo más probable es que al final de la serie eh, construya una novela Un con esas cierre, 10 claro. novelas, con esas 10 novelas cortas. Seguramente a partir de la cuarta o quinta voy a tener que comenzar a entrelazarlas, digamos, ¿no? Y parte del reto formal para mí es hacer que funcionen como libros independientes y que también funcionen después como un solo libro. Pero no es un reto completamente nuevo para mí porque en verdad cada parte de Mini Mosca la comencé a escribir como una novela independiente y de hecho yo creo que en Mini Mosca todavía se nota por lo menos 2 o 3 de las novelas que podrían haber sido publicadas independientemente del resto. Sin duda. Sobre todo la sección que se llama Mini Mosca, que fue la original, en verdad está completa, ¿no? Claro, En verdad esa sección podría haber sido publicada hace 4 años, ¿no? Ya independientemente, ¿no? Y no se publicó simplemente porque comencé a pensar en conectarla con otras historias que ya había comenzado en ese momento, ¿no? La historia de Angus, la historia de los pintores en San Francisco y en Utah, sí, eh, ya lo comencé a escribir más o menos al mismo tiempo, como borradores, ¿no? claro. Y ya después el último año, el 2024, si no me equivoco, fue cuando trabajé en todas las historias juntas y en unirlas, ¿no? Y escribí la última parte y la primera. Pero entonces sí, es un proyecto largo y Eleanor Rigby sigue siendo una de esas novelas. En mi mente hasta ahora debería ser la segunda, pero como dices, es verdad. Puede. Yo tal vez lo convierta en una especie de ritual y anuncie Eleanor Rigby todos los años y publique otra cosa. Tal vez Eleanor Rigby sea el 10º tomo y todavía Claro. falte tiempo. Eh, pero en parte es porque no quiero malograr. Yo creo mi idea de Eleanor Rigby, como la tengo como idea, me Mm, gusta mucho. Me parece una idea muy bonita. claro, Y no quiero malograrla simplemente para cumplir con un plazo editorial, ¿no? por Tengo supuesto. varias otras ideas en la cabeza y alguna de esas otras podría ser la que termine antes. Pero la idea Claro. es más o menos que salga una por año. O sea, en otras palabras, lo que me estás diciendo es que Opio para el Pueblo es como Mini Mosca al revés. O sea, Es como, primero las publicas uno a uno y después las juntas en vez de todas juntas y luego uno por separado como Mini claro. Mosca, ¿no? O sea, siendo realista, lo más probable es que publiques unas 7, digamos, como novelas separadas y luego publique una novela que recoja todas esas, probablemente más otras Más cosas adelante. adicionales, ¿no? Excelente. Que las unan, ¿no? Y la Magnífico, idea buenísimo. del nombre, del título más obvio para el pueblo es que de hecho es una frase que aparece en algún momento dicha por algún personaje en Madame Vargas Llosa, es que van a ser uno de los temas que reúne, ¿no? A todas estas pequeñas novelas, va a ser eh, aunque todavía no parezca, ¿no? El tema religioso, ¿no? Ah, el tema Quiero religioso, hablar mira tú. sobre, sí, 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 porque finalmente, claro, la cita de Marx es La sobre la religión. religión, ¿no? Es la religión como el opio para el pueblo, ¿no? En Madame Vargas Llosa aparece como hay ciertas novelas que te abren los ojos, ¿no? Como las grandes novelas y las pequeñas, las novelitas y las telenovelas que son como opio para el pueblo, ¿no? Eh, pero la idea es poco a poco irlo llevando a una idea un poco más general, ¿no? La de los discursos que son opio para el pueblo, ¿no? Y en el sentido marxista hay una cosa que a mí me interesa mucho, eh, es el hecho de llamar opio para el pueblo a la religión. No es porque la religión sea un discurso tonto, frágil y populista, sino porque No, es no, un no. discurso sumamente sólido, ¿no es cierto? Un Exacto. discurso tan sólido que por momentos puede como abrirte los ojos a una serie de cosas y si es la religión equivocada, también puede cerrarte los ojos a muchas cosas, digamos, ¿no? Exacto. Pero la idea de discursos que son, en efecto, cosas que uno tiene que tomar en serio, no importa si uno las va a creer o no va a creer en ellas, ¿no?
Entonces, no solamente cosas como en Madame Vargas Llosa, como la literatura popular, eh, sino otros tipos de discursos de circulación social, digamos, ¿no? Claro. Entre ellos también los discursos religiosos, ¿no? Bueno, es un tema que hoy en día tiene mucha resonancia y que, bueno, nos dejas con ganas de ver su plasmación en estas futuras novelas, ¿no? Esperemos que no falte demasiado tiempo para esa siguiente novela cuyo título aún no conocemos. Veremos cuál de todas las ideas se plasma, Gustavo. Pero sí nos dejas con muchas ganas de seguir leyendo tu obra y seguir conociendo hacia dónde va tu pensamiento. El tema religioso no lo había, pensaba que era una metáfora nada más, así que me interesa mucho ese aspecto de tu proyecto, ¿no? Claro, es que en la novela, en esta novela, pero recuerda, claro, es la primera de un proyecto largo, las Sí, alusiones a lo religioso son menos visibles, pero no son invisibles, ¿no? Recuerda que lo que está investigando Vargas Llosa es la guerra de Canudos, exacto. las alusiones a Antonio Conselleiro, el- cuando habla el personaje se llama Fittipaldi, que es el guionista de telenovelas, Fittipaldi. Ujú. y hace sus descripciones sobre el mundo político brasileño, lo describe en términos de pequeños diablos y grandes diablos, y discursos apocalípticos, y describe la extrema izquierda, la extrema derecha, eh, como religiones equivocadas, básicamente, ¿no? Que crean fanáticos de ideas absurdas, ¿no? Además, la Entonces propia ya hay Madame, como Madame un... Vargas Llosa, perdona, dile, dame. No, 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 sí, dime. No, que la propia Madame Vargas Llosa iba a decir, sufre una conversión prácticamente religiosa cuando se da cuenta de cuál es el sentido de su vida, ¿no? Eh, Claro, Madame Vargas Llosa es un personaje para mí interesante porque tiene más de una conversión, ¿no es cierto? O más de mm, un momento en que se da cuenta de que ella es alguien distinto de lo que ella piensa o de cómo es percibida por los demás, ¿no? A comenzar porque ella es una mujer transexual, no es una mujer transgénero, ¿no? Este, pero luego porque tiene otras, digamos, esa no es una duda, esa es una certidumbre en su identidad, ¿no? claro, Pero tiene otras cosas que son dudosas en su identidad, que tienen que ver con quién quiere ser ella en la vida, ¿no? exacto, Este, y claro, una de las cosas que ella quiere ser es un famoso escritor peruano, ¿no? exacto, ¿no? Y ese fervor se apaga y regresa y hay como diferentes conversiones, como dices, y momentos en los que ella va persiguiendo este gran sueño, ¿no? Que es el sueño de, bueno, encontrar sentido, ¿no? A través de esa transformación personal y a través de la narración del mundo, ¿no? Ujú. Fascinante, Gustavo, lo que me has contado. Me quedo con el deseo de saber más y de conversar más contigo, Cuando quieras. pero sobre todo de leerte, ¿no? Y de leerte más. Cuéntanos, adelántanos algo más. Quiero jalarte la lengua para que nos cuentes alguna actividad, alguna presentación, algún tipo de cosa que vaya a ocurrir este A 2020. En, presentación, to- en ot- en hay otras una, palabras, un lector tuyo en el 2026, ¿qué puede esperar, no? en Lima hay una presentación de la novela de Madame Vargas Llosa, si no me equivoco es en el Virrey de Lima el 13 de marzo. Eh, hay, bueno, voy a estar un par de semanas o 10 días o algo así en Lima en marzo, que probablemente hay alguna otra cosa que hacer por ahí. Eh, el anuncio secreto mis novelas se escriben en el verano nórdico, ¿no? Así que Claro. si no escuchan de mí en junio, en julio, quiere decir que estoy en efecto escribiendo la siguiente novela. Hay una presentación, hay una serie de presentaciones de Vivir Abajo, de la traducción al francés de Vivir Abajo, Mm. que comienzan en junio, de junio a septiembre. em, no recuerdo más, hay algo en España con la Feria del Libro, pero en fin, ya hay un libro mío publicado este año y uno publicado el año pasado, ¿no? Así que espero Excelente. que quieran leer las cosas en las que he estado trabajando, tienen material suficiente para esperar la siguiente, digamos. Así es. Tenemos suficiente material, Gustavo. No sé cuándo será publicada la siguiente, pero yo espero escribirla digamos, mayo y agosto, mayo, junio, julio, agosto de este Magnífico. año, ¿no?
Muy bien, Mm. esperamos eso, Gustavo. Y conmigo, bueno, agradecerte por tu tiempo y seguimos al habla. Y espero que a tu, al público de tu canal también le cuentes de vez en cuando en qué estás trabajando tú y cuál es tu próxima novedad, ¿no? Aprovecho entonces Ujú. para A decir que ver. sí, vendrá una novela mía este año, en la segunda parte del año, y un libro de cuentos en la primera parte del año. Un par de libros Ah, este año. va. Ujú. Sí, Bien, sí, sí. bien, qué bueno. Qué bueno. Buena Así que noticia. nada. ¿Tienes títulos ya? Me estás entrevistando tú a mí ahora. Ujú. Prefiero... Voy a poner el micrófono ahí. Prefiero reservármelo para una siguiente oportunidad. Está bien, está bien. Gustavo, un abrazo Fair enough. fuerte. Abrígate, que parece que hace frío en Maine. Hace bastante frío, sí. No aquí, pero ya voy por la casaca. Oye, Chao. mil gracias, Luis Hernán. Gracias a ti. Gracias a Un ti. gusto, un abrazo. Gustavo, no te puedo dejar sin cumplir mi tarea, la tarea que me mandó Iván, que es amigo nuestro y co-conductor de otras tardes conmigo, ¿no? Algunas preguntitas. La primera que te queremos hacer es la siguiente. ¿Tú crees que es necesario salir del país, salir del Perú en concreto, por ejemplo, para poder escribir? Eh, no, no creo, pero, este, pero, pero para algunas personas sí, ¿no? Eh, ajá. No creo que sea casual que me lo estés preguntando desde Vermont, estando yo en Maine y por encargo de Iván que está en Pensilvania, creo, Sí, en Filadelfia. sí, en Filadelfia, ¿no? Este, y bueno, y además una historia tan larga de escritores peruanos en el exilio, ¿no? Pero yo diría, la pregunta no es la misma pregunta si tú eres un escritor francés o japonés, digamos, a si tú eres un escritor peruano, ¿no? Y creo que tiene que ver más con las condiciones materiales del medio, las oportunidades que puedes encontrar, ¿no? Que te ofrece, digamos, el país. Entonces va a depender en el caso de los peruanos, probablemente si lo haces como una escala y no como sí o no, no como una pregunta que se pueda responder en sí o no, sino como una escala, seguramente la escala va a ser, el puntaje va a ser mayor, digamos, si eres un escritor peruano, ¿no? Y en relación Claro. con otros temas de los que ustedes han estado conversando en el programa, eso también se va a vincular directamente con, por ejemplo, qué estudiaste, ¿no? Porque luego si, por ejemplo, para los que son escritores y además son gente que estudió literatura, está claro, ¿no? Que las oportunidades de encontrar trabajo en tu campo eh, son mayores fuera del Perú que dentro del Perú. Exacto. Entonces, pero eso es tu trabajo académico, es el que te está requiriendo salir del Perú, no tu trabajo como escritor, ¿no? Lo que sí yo no creo mucho es en la idea de la perspectiva y la distancia y eso, ¿no? Em, tampoco creo mucho en esa cosa de mantenerte como en contacto vivo con la lengua de tu sociedad, porque al final cada uno escribe en su propio idiolecto, ¿no? Exacto. Y lo vas a encontrar, lo vas a armar, no importa dónde estés, ¿no? Totalmente. Pero eso. Y has hablado de los estudios, ¿no? El estudiar algo, estudiar literatura en concreto, ¿no? Y ha sido otro de los temas de otras tardes, ¿no? Con Iván. ¿Tú crees que estudiar literatura, en tu caso tú estudiaste literatura, hiciste un doctorado en Cornell en literatura, eso te ha ayudado de alguna manera para escribir o para hablar del libro o para hablar de libros? ¿O crees que no tiene nada que ver y que en tu caso es algo laboral simplemente? Bueno, parte de mi obra es académica, ¿no? Parte de mi trabajo es académico, ¿no? Entonces hay por lo menos tres libros míos que son libros académicos. No, iba a decir estrictamente académicos, pero la verdad es que con algunos hago un poco de trampa, ¿no? Mi libro sobre Borges es académico, es el tipo de libro académico que te puedes permitir cuando ya eres full profesor, digamos, Claro, claro. y tienes un poco más de libertad para jugar un poco, incluso con la idea de qué cosa es académica y qué cosa no, ¿no? Este, para escribir, obviamente para escribir académicamente sobre literatura, la respuesta es sí, ¿no? Para escribir reseñas sobre libros, digamos,
Yo diría que mientras mayor sea tu conocimiento real de la literatura, mejor, y que los estudios son parte de eso, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que hay una ventaja innegable en sí haber estudiado sistemáticamente literatura para luego, eh, no para opinar, lo que pasa es que a veces la gente piensa que cuando uno dice eso, uno está diciendo, entonces un lector común, ¿no? Lector que no tiene una maestría en literatura, no tiene derecho a opinar, ese no es el caso, no todo el mundo tiene derecho a opinar sobre los libros que lee, ¿no? Eh, pero las armas que tienes para hablar sobre esos libros, sobre todo cuando los estás evaluando en cierta forma, ¿no? Que es el trabajo de, por ejemplo, un reseñador en la prensa, ¿no? Las armas son mucho... Tienes más armas, tienes más instrumentos si es que has estudiado formalmente. Tampoco es difícil imaginarse a alguien que no ha estudiado literatura y que es un comentarista de libros mucho más interesante que mucha gente que sí ha estudiado literatura. O sea que tampoco es que sea un bálsamo, ¿no? No, no quítalo. Hay ejemplos muy claros de lo que has dicho, exacto. Sí, sí, sí. Y dime, tú a veces, que yo recuerde de lo que sé de tu formación, tú no hablas mucho de talleres o de aprendizaje en talleres o creative writing o ese tipo de estudio dirigido a técnicas literarias, en fin, ¿no? ¿Tú crees que eso es, no son, seguramente válido, vas a decir que sí, pero ¿qué te puede dar eso? O que no es necesario que, digamos, es necesario o no que uno estudie ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo casi cero experiencia con el mundo de los talleres. Em, Así que no es que pueda tener una opinión muy fuerte, porque, digamos, puedo tener, en principio mi inclinación natural es a decir, más interesante, mucho más interesante es aprender leyendo que aprender en un aula, pero al mismo tiempo conozco tanta gente tan interesante, tan seria y que son tan buenos escritores. Eh, de hecho, Iván es uno, no sé, que tiene una experiencia muy larga en talleres de creación literaria, que tampoco me siento como para decir, no, los talleres no sirven de nada o lo que fuera, cuando no he tenido esa experiencia, ¿no? Oye, imagino que hay cierto nivel de claridad, ¿no? Mm, mental en qué es lo que estás haciendo, eh, cuando eliges, digamos, cuando has tenido esta formación de taller y eliges el narrador indirecto, ¿no? Cierta herramienta técnica, digamos. Pero sinceramente yo creo que para mí los momentos más felices de la escritura están en cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo que es técnicamente interesante y no sé cómo llamarlo, mm, no sé qué cosa es exactamente, no sé qué, es un poco como cuando ves y no es que me esté comparando yo con los Beatles, digamos, pero cuando ves mm, una cosa como Get Back, ¿no? El documental de los Beatles, y sí, descubres que es verdad lo que han dicho siempre, que ellos no saben ningún nombre técnico para ninguna de las cosas que están haciendo, y maravilloso, eso sí. los hace prácticamente inventar cada una de esas cosas en el momento en que las necesitan y que hay ciertas cosas que tal vez no habrían hecho si supieran un poco más de teoría musical, porque alguien les habría dicho que esas cosas están en la lista de cosas que no se deben hacer. Claro. Yo sí creo en eso. O sea, puedo ver las ventajas, ¿no? Un taller te puede abrir los ojos ante un montón de cosas que solamente muy intuitivamente conoces, medio que conoces. Eh, pero por otro lado, aprecio mucho también la libertad del descubrimiento, ¿no? Ahora, todo eso te lo está diciendo alguien que publicó su primera novela cuando tenía casi 40 años, Claro, ¿no? O sea claro, que claro. tal vez si hubiera ido a un taller 15 años antes, hubiera comenzado a producir más rápido, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el valor de inventar cada cosa a cada paso que das es realmente único, es realmente único, ¿no? Sí, sí, sí. Y Gustavo, la última pregunta Mm, por encargo de otras tardes. Mira, con Iván hicimos un episodio sobre Pedro Páramo, porque es una novela que a los dos nos fascina, que nos ha acompañado toda la vida y que es
entre comillas, gran literatura, aunque hoy en día parece que lo que más prima es el opio para el pueblo, como tú mismo, como tú mismo dirías, ¿no? Si tú tuvieras que elegir una novela de ese calado, de esa importancia, de ese tipo, que te marcó, que te acompaña o que siempre está contigo y que es una novela realmente potente, ¿qué novela sería? Te pongo la tarea de que sea Uf, solamente una. Yo sé que hay muchas. esa es una pregunta, aunque ya me habías advertido que esa podía ser una pregunta, Guerra avisada no mata gente. igual, igual no tengo, igual no tengo una, no sé si tengo una respuesta muy clara, que no sea muy evidente, ¿no? Ajá, porque se me vienen 100 novelas a la cabeza, pero son novelas eh, muy canónicas, ¿no? Em, hay, si me hubieras hecho esta pregunta hace 22 años o algo Eso. así, Ujú. hubiera tenido una respuesta inmediata, ¿no? Hace veintitantos años nadie fuera de Uruguay había leído a Mario Lebrero y yo había leído Ah, todos los libros de Mario Lebrero, qué ¿no? maravilla, sí. Mm. Y de hecho yo leí todos los libros de Mario Lebrero porque encontré una referencia muy breve en la historia de la literatura hispanoamericana de José Miguel Oviedo, medio párrafo en el que hablaban de la máquina de pensar en Gladys, creo que es el título Sí. del libro de cuentos. Es, y por algún motivo la pequeña referencia, que era muy neutra, me hizo tener muchas ganas de leerlo. Y leí todo lo que podía encontrar, todo lo que había en Cornell, todo lo que Cornell pudo conseguir. Y luego, a través de Malena Sanseviero, Mm. eh, conseguí que desde el Virrey de Uruguay me enviaran fotocopias de todo lo que no había yo encontrado hasta ese momento. Así fue la Leí cosa. todos los libros de Lebrero, todo lo que Lebrero había escrito, y luego encontré una dirección online de un taller justamente, de un taller de escritura de Sí, cuentos que enseñaba Lebrero con una escritora mexicana llamada Carmen Simón. sí. Y le escribí un correo para proponerle una entrevista para mi blog, ¿no? Yo tenía un blog en esos años. Puente aéreo. Eh, sí, no me respondió, 2 o 3 días no me respondió, y al cuarto día me respondió Carmen Simón para decirme que el día que yo mandé el correo electrónico fue el día en que murió Lebrero. Caray. Mm. Sí, Fue un 30 de agosto por ahí este, del 2004, ¿no? exacto. Yo estaba escribiendo mi Mm. tesis doctoral en Cornell, me acuerdo como si fuera hoy día de la computadora, el correo electrónico que envié, el mensaje de respuesta de ella, ¿no? No me acordaba de la fecha exacta, pero sí recuerdo que yo estaba escribiendo mi tesis doctoral en ese momento, en Ítaca. Eh, y en ese momento mi respuesta hubiera sido, tienes que leer París, el lugar y cuál es el nombre de la tercera La de la ciudad, la trilogía, trilogía La involuntaria. ciudad, ¿no? Esos 3 libros, ¿no? Eh, quizá París sobre todo, ¿no? Eh, y luego, claro, una maravilla ver en los años siguientes de los libros que el Lebrero dejó eran incluso superiores, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. Lebrero probablemente sería una de mis respuestas. Tú Eh, sabes que a raíz de que tú empezaste a hablar del hebrero en esa época, en el 2004, 2005, yo me enteré justamente a través de ti de la existencia de este autor de quien no había leído nada, porque, bueno, no era muy fácil acceder a sus libros, ¿no? Luego lo leí París en un seminario con Peter Elmore, un amigo común, un escritor también, ¿no? Y me quedé fascinado. Y años después hice una experiencia de viaje de investigación muy similar a la que aparece en Madame Vargas Llosa, a la que tú intentas recuperar, ¿no? De Vargas Llosa en Brasil. Viajé a Montevideo y recorrí los espacios del Hebrero y fui así a es. Piriápolis y fui a Colonia y intenté ir a las casas del Hebrero y fue una experiencia increíble, ¿no? Pero todo surgió con las semillas que tú pusiste ahí en Puente Aéreo, ¿no? Años antes, ¿no? Mira qué curioso. Y sabes que justamente cuando comencé a leer al Lebrero me sentí tan deslumbrado. Yo hablé con las 2 personas que yo conocía en ese momento, que siempre que tú les preguntabas por alguien, por algún escritor latinoamericano, siempre ya lo habían leído, Mm, ¿no? sí, Ya lo conocían. Eh,
que para mí eran Edmundo Pasoldán y Peter Elmore, y a los dos les pregunté por Lebrero y ninguno de los dos lo había leído. Los dos conocían el nombre, Claro. pero ninguno de los dos lo había leído. Y fue un poco como, ajá, ahora voy a leer algo que no han leído ninguno de ellos dos. Ese fue el Claro. principio, fue así de trivial, ¿no? Eh, pero en cuestión de un mes o 2 meses ya lo había leído todo y era una pasión para mí leer a Lebrero, ¿no? Y bueno, toda esa estirpe de escritores del cono sur, ¿no? Pero uruguayos sobre todo. La literatura uruguaya me parece completamente fascinante, ¿no? Porque están enloquecidas, ¿no? Es una Mm. literatura en que todos los escritores que en cualquier otro lugar del mundo serían marginales, ahí son el centro del canon, Sí, ¿no? sí. Escritores Felisberto rarísimos, ¿no? Hernández. Mm. Claro, claro, pero no, incluso Onetti. Onetti mismo es un escritor, en cualquier lugar del mundo sería un gran escritor, pero que sea el centro del canon es es extraño, porque Onetti de verdad es un escritor muy raro, ¿no? Es muy raro, sí. Es, las mujeres uruguayas de esa misma generación, también poetas y narradoras, son Idea, notables, por ¿no? ejemplo. Mm. Por supuesto, claro, claro. Este, eh, la de la mujer desnuda, ¿cómo se me ha ido el nombre? Armonía Eh, Somers, Armonía ¿no? Somers, claro, Armonía claro que Somers sí. es una escritora espectacular. Ese es otro nombre que podría mencionarlo, ¿no? Pero la mujer desnuda o los libros de cuentos de Armonía Somers, ¿no? Es Muerte por Alacrán, por ejemplo. ¿No? Sí. Cuentos estupendos, realmente extraordinarios. Y viendo tu canal, dicho sea de paso, me he dado cuenta que tú y yo coincidimos en adorar textos que no necesariamente son adorados por todo el mundo y que para mucha gente son bien marginales dentro de la obra de ciertos escritores. Hace poco vi que habías hecho todo un episodio sobre La mujer más pequeña del mundo de Clarice Lispector, ¿no? Sí, sí, Que sí. es un cuento que nunca he quitado del sílabus de mi curso de introducción al cuento latinoamericano. Siempre está ahí, me parece una joya total, ¿no? Un cuento estupendo, ¿no? Es un cuento espectacular. Un cuento corto que se pierde un poco en la obra del inspector, ¿no? En las novelas son lo que Sí, más porque además se es un lee, poco ¿no? raro y es tan raro que parece uruguayo, ¿no? Me parece un cuento uruguayo.